Mateo 5 vamos a iniciar del 7 al 12, como la segunda parte de las bienaventuranzas para aquellos que no vinieron en la primera exposición. Hoy voy a darles un recuerdo y a los que estuvimos también para acordarnos en el contexto. Dice así: recordemos que las bienaventuranzas son las asombrosas promesas de nuestro Señor Jesucristo a aquellos seguidores que por su gracia y soberanía hemos sido escogidos para una vida eterna, es decir, hemos sido salvos por la sangre del Señor derramada allí en la cruz. Estas promesas nos han sido dadas para animarnos en el camino, entendiendo que Dios tiene el cuidado de toda su creación desde los tiempos de inicio. Recordemos que como creyentes es necesario que todos pasemos por un tiempo de disciplina, lo que hace en nosotros formar un carácter y madurar a la imagen del Señor Jesucristo. En nuestra primera enseñanza vimos que las bienaventuranzas están en el primer sermón que Jesús dio a sus discípulos. Recordemos que ese se llama el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque fue en un monte donde llamó a sus discípulos para darle estas primeras enseñanzas, que fueron fundamentales para dar el inicio de las doctrinas que a través de siglos han sido columnas fundamentales del cristianismo. Y hoy las conocemos porque fueron transmitidas a todos nosotros a través de las escrituras que hoy estamos leyendo, que podemos palpar en el libro que se llama la Santa Biblia. Las bienaventuranzas, como pueden ver, se encuentran en el capítulo 5 de Mateo, al inicio del ministerio de Jesús, donde da allí su primer sermón, llamado el Sermón del Monte. Allí se inicia la vida de milagros, de enseñanzas, que duró más o menos 3 años y medio. Recordemos que cada una de las bienaventuranzas tiene una recompensa. Algunas de estas están recompensadas aquí en la vida, en terrenal, y otras en la eternidad. Todas estas promesas de Dios dadas a los creyentes genuinos que dan fruto son para poder dar una esperanza, para poder dar un ánimo, pero ¿para quién son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son para aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, para aquellos que son llamados a salvación, para cada uno de nosotros que hemos sido salvos por su gracia. Hoy seguimos hablando de las bienaventuranzas en una predicación temática, entendiendo que Dios en su palabra exhorta, edifica, corrige, pero también consuela. Y como seguidores de Cristo somos partícipes de su consolación, de su propia mano. Y en una congregación de sana doctrina debemos hablar de pecado, de gracia, de edificación, pero también podemos hablar de consolación. Recordemos, mis hermanos, que aunque las promesas son muy usadas por las corrientes de prosperidad y las corrientes pentecostales, deseo aclarar que no es malo hablar de ellas en nuestra congregación, pues nosotros no nos salimos de la autoridad bíblica. Y las bienaventuranzas son parte de las promesas del Salvador, aquellos que podemos sufrir desmayos y tener cansancio en el camino, siempre y cuando estén en el contexto. Mis amados, estas bienaventuranzas nos dan una serie de promesas venideras, una serie de recompensas que no las merecemos, pero que el Señor por su misericordia nos las da. Es dada a los genuinos escogidos, a los verdaderos salvos. ¿Por qué? Porque muchos, como nosotros podemos ver en esta congregación, podemos estar cansados, podemos estar con desmayos, podemos estar diciendo, ¿por qué a nosotros no
o por qué a mí me pasa esto si yo voy seguido, si leo la Biblia, si yo hago todo lo posible en obedecer al Señor. Pero todos somos humanos y dice la palabra del Señor que somos débiles y nosotros podemos flaquear un momento. Entonces estas bienaventuranzas el Señor las planeó desde el primer sermón. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que los vamos a seguir. Debemos comprender que la consolación es parte de la obra de Cristo y es la forma como Dios muestra a su pueblo sus atributos que lo hacen único y verdadero Dios. Por eso en su primer sermón inicia hablando de este tema de bienaventuranzas, dando a conocer el proceso por el cual cada persona salva debe ascender en una forma escalonada. Las bienaventuranzas tienen, imaginémonos, una escalera de 8 pasos, ¿sí? Y nosotros, todos los escogidos, vamos a pasar desde la primera escala hasta la número 8. Pero entendamos que las bienaventuranzas no son requisitos para ser salvos. Eso no es una condición para ser salvo, pasar por estas bienaventuranzas. Es un proceso por el cual cada uno vamos a pasar después de haber sido salvos. Hay que tener una diferencia entre los dos aspectos, pues las bienaventuranzas son consecuencias. Entonces las bienaventuranzas, si vemos desde la número 1 hasta la 8, son consecuencias de haber sido salvo, pero nunca será una condición para hacerlo. Hemos aprendido que somos salvos por gracia, no por pasar por las bienaventuranzas. Amén. Pero la gracia trae implícitamente estos sucesos consecutivos y consecuentes después de haber sido llamados por el Señor. Digo esto porque alguien puede decir, ¿por qué hablamos de tantas promesas venideras y no de arrepentimiento? Bueno, mis hermanos, ya habrá algún tiempo donde alguien, y si Dios lo permite, podamos hablar de pecado, de arrepentimiento, de la vida, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, que esa palabra nos lleve a un arrepentimiento genuino. Pero hoy vamos a continuar hablando de unas promesas hermosas que son para consolación del pueblo de Dios. Pues el desánimo es muy latente en cualquier congregación y esta no se va a salvar. Y muchos pueden desmayar en el camino, mis hermanos. Por eso debemos estar orando unos por otros. A veces vemos que a alguien le da pereza como venir el domingo. A veces vemos que a alguien le da pereza leer la palabra de Dios. A veces vemos que alguien no está dando esos frutos verdaderos. Entonces nosotros tenemos que estar orando y tenemos que estar ayudándonos y animándonos unos a los otros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento. Padre bueno, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, maravilloso Señor, que nos abra a nosotros la mente, el entendimiento, el corazón. Que cambie, Señor, nuestro corazón de piedra por un corazón sensible a tu palabra. Que la palabra, que este siervo, por medio de tu Espíritu Santo, habla a tu pueblo, Señor, que tú seas poniéndola, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Que seas tú, Señor, consolándonos, que seas tú, Señor, animándonos a seguir conforme a tu voluntad y al diseño tuyo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Demos un repaso superficial del anterior mensaje donde hablábamos de las 4 primeras bienaventuranzas pronunciadas por el Señor Jesucristo y cada una de sus recompensas. Recordemos, mis amados hermanos, ahí en el versículo 3, que la primera bienaventuranza a los que llegaron de últimas, Mateo 5 del 3 al 2, Mateo 5 del 3 al 2, estamos viendo, vamos a ver, en el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Recordemos que hablábamos de que este tipo de pobres es aquellos que están en bancarrota espiritualmente, no los que no tienen dinero ni los que están con deudas en el banco, no, son los que estamos realmente necesitados cada día de la obra y de la misericordia del Señor, de aquellos que nos levantamos todos los días a decirle: Señor, hoy necesito de ti, hoy necesito, porque yo solo no puedo hacer nada. Segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Estas personas que están aquí en la segunda bienaventuranza son aquellos que por su pecado y por ver la condición de la humanidad han llorado y han clamado al Señor, han expresado un dolor sincero por la situación pecaminosa, por la situación en que hemos caído nosotros. Y hoy podemos ver cómo el hombre destruye, cómo el hombre es malo y perverso, cómo se está acabando todo lo que la obra del Señor, cómo vemos que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Eso es una consecuencia del deterioro de la humanidad. Aquellos que lloran por esa situación, el Señor nos consolará. Tercera bienaventuranza: bienaventurados los humildes o mansos, pues ellos heredarán la tierra. Recordemos que hablamos de los humildes que tienen esa condición de arrepentirse y ver que no somos capaces por nuestra misma fuerza de ser salvos. Nosotros debemos humillarnos delante del Señor y reconocer nuestra situación, que solamente en Cristo podemos nosotros ser salvos, y que solamente por su gracia, porque nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos ninguna capacidad. Cuarta bienaventuranza, ahí en el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Recordemos que los que han pasado por el escalón 1, 2 y 3, bienaventuranza 1, 2 y 3, ellos tienen hambre de justicia, y solamente nosotros podemos ser justificados en el Señor Jesucristo. Nosotros anhelamos que se ejecute un juicio rápido, pero el Señor ya lo hizo. El Señor ya lo hizo en la cruz, así que solamente nos queda esperar y rogar al Señor. Hablábamos de que no pidamos justicia por nuestra propia cuenta, sino que esperemos en el Señor, que Él es quien toma la decisión. También recordemos una frase que me encanta y que yo sé que ustedes deben de tenerla en cuenta todos los días: es Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, para los que les gusta, esta ya la habíamos dicho, pero la vamos a repetir a voz alta. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcan por Él. Hablábamos de que cada cristiano debe pasar por procesos, los cuales nos van a humillar, a quitar ese orgullo, a aplastar el orgullo, pero no es que nosotros acá se nos aclaren, como dice algunos movimientos, que llegue a Cristo y ya no tendrá problemas. Eso es falso. Nosotros llegamos a Cristo y vamos a seguir con los mismos problemas. Lo que pasa es que en Cristo nosotros tenemos la fortaleza y tenemos la plena esperanza de que vamos a pasar esa prueba, de que todo va a ser para la gloria del Señor. Bueno, mis amados hermanos, entonces hoy ya continuamos con las otras 4 bienaventuranzas que nos faltaban. Algunos dicen que son 9 bienaventuranzas, otros estudiosos dicen que son 8, porque la del versículo 10 y 11, o sea, la 8 y la 9 se unen en una sola, que es la persecución de los seguidores de Cristo. Pero hoy vamos a ver 4, y dice así la palabra del Señor. Entonces, en el versículo 7 podemos ver: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como dijo el pastor, la misericordia es cuando yo no recibo lo que merezco, a diferencia de la gracia, que es recibir lo que no merezco. Entonces tengamos claro este concepto: misericordia
es cuando yo no recibo lo que merezco. Yo merezco castigo, yo merezco una muerte lejos de Dios, yo merezco una eternidad en el fuego, pero por misericordia no se nos ha dado, sino se nos ha dado la gracia que no la merezco, pero que la recibo. ¿Sí? Entonces la gracia es lo que hizo el Señor Jesucristo, perdonarnos sin que nosotros, los que estamos acá o en todo el mundo, lo merezcamos. Eso es gracia. Pero misericordia es lo contrario, es no recibir lo que merecemos. Un castigo que merecemos no lo recibimos. Todos los días recibimos nuevas misericordias. Todos los días pecamos, todos los días merecemos el castigo, merecemos la muerte, pero por la misericordia de Dios no recibimos la muerte. Cada mañana que nosotros nos levantamos debemos darle gracias a Dios por sus misericordias. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada día y son infinitas. Yo siempre me digo gracias, Señor, porque me levanté y pude respirar y estoy vivo, estoy contemplando todo. Entonces esa es la primera forma en que nosotros debemos agradecer al Señor. Cuando hablamos de las personas misericordiosas, nos referimos a personas que previamente han sido transformadas y han pasado por las bienaventuranzas del 1 al 4. Es decir, un misericordioso es un pobre espiritual que ha llorado y es un hombre humilde o manso y ha tenido sed y hambre de justicia. Es decir, ha pasado por las primeras 4 escalas de las bienaventuranzas. Como podemos ver en los 4 primeros peldaños de la escalera de las bienaventuranzas, esa persona que ha sido previamente escogida ha recibido y ha soportado agravios. Entonces, si miramos las primeras 4, todo es recibir. Recibo consolación, he podido soportar agravios, he recibido la gracia, he recibido, sin merecer, hemos recibido algunos beneficios. Pero en esta quinta, nosotros pasamos de ser receptores a ser dadores. ¿Por qué? Porque ahora podemos conceder beneficios. Yo recibo de gracia y doy de gracia. Si yo he recibido la misericordia, yo debo ser misericordioso. Por eso el Señor nos da un mandamiento, que de gracia recibiste, de gracia dad, ¿sí? Y la misericordia es una característica que ha surgido o ha brotado de todas las anteriores obras de gracia. Y el hombre no es simplemente misericordioso en el sentido humano, con una benevolencia que debería ser común a toda la humanidad, sino que es misericordioso en un sentido superior y mejor, con una misericordia que únicamente el Espíritu de Dios puede enseñar al alma del hombre. Recordemos que primero fue Dios misericordioso con nosotros. Cada uno de estos individuos, a los cuales el Señor llama bienaventurados, que son misericordiosos, no lo son porque eran en su naturaleza inicial, sino que lo son porque primero Dios tuvo misericordia de ellos. Primero Dios nos puso en el primer escalón, donde están todos los quebrados en bancarrota espiritual, y nos pasa por los procesos 1, 2, 3 y el 4. Y ahora en el quinto recibimos misericordia y debemos ser misericordiosos. Eso debe ser un fruto de nuestra vida como creyentes. En Éxodo 33:19 dice el Señor así en su palabra: y le respondió:
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hermanos, el misericordioso en este contexto de las bienaventuranzas se refiere a personas transformadas por la gracia y la obra de Cristo. Y es que hay una gran diferencia, pues en muchas partes del mundo encontramos personas muy, pero muy misericordiosas. Hay gente que ha perdonado la vida, pero no ha sido transformada. Hay jueces que perdonan un delito, pero no creen en Cristo. Pero ellos nunca han escuchado el Evangelio y no han sido transformados. Y jamás han escuchado algo semejante a lo que nosotros hoy hablamos. Misericordioso es aquel transformado por las 4 anteriores señales de gracia. Veamos en 1 de Juan 3:16, esa ya la hemos leído. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí el Señor nos muestra que primero Él puso su vida por nosotros. Primero Él fue misericordioso. Luego por la fe nosotros hemos sido transformados y llegamos hasta esta quinta bienaventuranza de ser misericordiosos. Segunda de Samuel 12:13 dice, hablando del profeta Natán a David, dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Este contexto en 2 de Samuel 12:13 nos habla de que el rey David había pasado había pecado terriblemente, había matado, había fornicado, había adulterado, había mentido y había escondido su pecado y un montón de cosas. Se desencadenó una cantidad de pecados. ¿Qué merecía él? La muerte. ¿Qué dijo el profeta? También Jehová ha remitido tu pecado, lo ha remitido, no morirás. ¿Qué le correspondía a David? La muerte inmediata, pero el Señor fue misericordioso. Todo este gran problema que se desató entre David y Betsabé era suficiente para que Dios lo matara, pero Dios derramó su misericordia y lo perdonó. Más después David tiene misericordia con su hijo Absalón, quien usurpó el trono. En 2 de Samuel 18:5 vemos un ejemplo de cómo David dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces vemos un ejemplo de cómo David, habiendo recibido misericordia en 2 de Samuel 12:13, después en el 18 él tiene misericordia y dice, no me le peguen, no maltraten a mi hijo. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Señor. Dios cambia nuestros corazones. Donde no hubiese estado el Señor obrando en David, manda a cortar a su hijo. Acábenlo porque él me quiere quitar el trono. ¿Sí? Eso es lo que hace el codicioso, quiere todo para él. El Salmo 41 también nos habla de lo bienaventurado que es cuando nosotros pensamos en el pobre. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de tus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda la cama en su enfermedad. Este es un ejemplo de la misericordia del Señor para todos nosotros, para aquellos que no tenemos misericordia a favor de muchas personas que están necesitadas, sea espiritualmente o sea económicamente o en cualquier otra área. La Biblia habla en muchas partes de la misericordia de Dios. En muchísimas partes vamos a encontrar sobre la misericordia del Señor.
pero todo apunta a que Dios es el único misericordioso, que dio a su Hijo en lugar nuestro para que no recibiéramos el castigo que merecíamos por nuestra condición pecaminosa. Acuérdense, primero fue Dios misericordioso, ahora nosotros somos misericordiosos, pero por su gracia. Sexta bienaventuranza, mis amados, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Realmente esta es la bienaventuranza clave, mis amados hermanos. Alguien podría decir, bueno, si esta es la clave, ¿por qué no vino de primero? ¿Por qué tenemos todas estas bienaventuranzas preliminares comenzando ahí en el versículo 3? Porque en cierta manera este es el pináculo, en cierta manera este es el centro de atención, esta es la joya primordial y usted y yo llegamos hasta ahí. Usted comienza como lo ve en el versículo 3, recuerde que en el versículo 3 tenemos pobreza en espíritu, reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Y después nosotros lloramos por nuestra condición. Y después somos gentiles o mansos y humildes debido a esa condición. Y después nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Y después a nosotros se nos concede la misericordia, que es la número 5, para que entonces podamos convertirnos al Señor con un limpio corazón. Pero esto, ¿cómo sucede? Sucede cuando el Señor nos ha recibido a justicia por medio del Señor Jesucristo. Si nos detenemos y observamos desde la primera bienaventuranza hasta la quinta, podemos ver que es el proceso que Dios usa para llegar al verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Desde la 1 hasta el 5 es un proceso por el cual el Señor nos lleva a que seamos verdaderamente arrepentidos, a que tengamos, Él lo que busca en nosotros es un corazón limpio. Todo esto es soberanía de Dios por medio de la fe en su Hijo amado. Pero pregunto, ¿por qué Dios en este punto exige limpieza de corazón? Veamos por qué. Dice, porque Él conoce perfectamente lo que somos y nosotros tenemos una naturaleza terriblemente caída. Y dice así el Señor Jesucristo de nuestro corazón. Mateo 15, del 18 al 19. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Se dan cuenta por qué Dios quiere que tengamos un corazón limpio? Eso es lo que somos nosotros. Yo no los estoy juzgando. La palabra de Dios dice que yo, Eugenio Cordero, de mi corazón pueden salir todas estas cosas. Y creo que todos estamos por el mismo diseño, todos tenemos la misma genética, una genética pecaminosa. La Biblia dice que justamente del corazón emana la vida también, los pensamientos, las acciones, las actitudes, el amor a Dios y al prójimo, etc. Pero también nos hace saber que solo Dios puede transformar el corazón del hombre caído, el corazón duro, necio, que se aleja de toda verdad. Solo Dios puede acceder a lo más profundo del ser del hombre para darle vida y que en él se manifieste la vida de Dios. Mis amados hermanos, solamente Dios conoce nuestros corazones y solo la obra de Él nos puede transformar. Jeremías 17:9, para los que leen la Biblia y anotan. Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo, Jehová, que escudriño a la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo les parece? Por eso no podemos tomar decisiones de corazón, no podemos dar una opinión con el corazón, no podemos tomar un proyecto porque me dio una cosita en el corazón, que eso es, primero consultémosle al Señor. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes tratar de limpiar todo lo que hay en nosotros, pidiéndole al Señor que use su palabra, que escudriñe nuestros corazones, que corte todo lo que hay, que deba de cortar para que su obra sea en nuestras vidas el reflejo de la luz de Cristo? Como vemos en este versículo, solo Dios puede escudriñar las profundidades de nuestro corazón y usa su santa palabra para tal propósito. El mensaje de Jesús a todos los hombres sigue siendo: os es necesario nacer de nuevo, es decir, la naturaleza interna debe ser regenerada divinamente, pues de lo contrario no puede entrar y ni siquiera ver ese reino de Dios que Cristo vino a establecer en el mundo. Si Dios no obra en nuestras vidas, si Dios no nos hace nacer de nuevo, imposible ver el reino de Dios que Él mismo está estableciendo. En esta bienaventuranza, Dios nos invita a estar limpios de todo pecado en nuestro corazón. Y este corazón que nosotros vemos y que en muchas partes de la palabra de Dios lo encontramos, no es el músculo, sino la esencia del ser de cada persona. Es nuestro pensamiento, es nuestra alma, nuestras intenciones. Eso no está aquí, eso está en el ser completo de cada persona. La Biblia principalmente nos habla del Señor Jesucristo como el centro de toda la creación y su obra redentora como único camino para establecer una relación eterna con Dios. Recordemos que Dios, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordemos que la palabra muerte significa separación de, y que Cristo vino a restaurar esa relación que está entre un Dios, que está rota entre un Dios que no permite ver el pecado, que de ninguna manera va a ver el pecado, y el hombre que no se quiere separar del pecado. A eso vino el Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nuestro corazón esté limpio. Por eso es necesario que el llamado a ser cristiano sea una persona limpia de corazón, que día a día se revise a sí misma y confiese permanentemente su condición ante Dios, pues su palabra dice que si confesamos nuestro pecado, Él es justo, fiel para perdonarnos. Según la Biblia, nadie está exento de pecar, todos pecamos cada día, y no solo una o dos, sino muchas veces. Así que Dios desea que estemos con un corazón acepto delante de Él, obviamente y únicamente en los méritos del Señor Jesucristo. Mis amados, nosotros tenemos que todos los días acordarnos de que pecamos. Dice la palabra de Dios que aún por no hacer el bien ya se nos cuenta como pecado, pero que Dios también es justo y fiel para perdonar a aquel que confiesa su pecado. Así que todos los días debemos estar limpios de corazón. El Señor Jesucristo nos confirma que aquellos a quienes ha llamado y ha transformado en nuevas criaturas, obviamente por la fe en Dios y dada por Dios para salvación, serán exclusivamente los afortunados y bienaventurados de ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Tenemos que pasar por este proceso hasta la número 6. Primera de Juan 3, el versículo 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nadie podrá ver a Dios si previamente no ha sido nacido de nuevo por el poder del mismo Dios. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La séptima bienaventuranza lleva a todos los cristianos a la tarea de resolución de conflictos. Los conflictos surgen ¿cómo? Cuando las personas tienen diferencias de opinión. En un mundo caído se tiende a ignorar el conflicto, a suprimirlo usando la fuerza, amenazas o intimidación. Pero estas son todas violaciones de la integridad de las personas en el conflicto. En el reino de Dios es una bendición unir a las personas que tienen disputas. Solo entonces es posible resolver el conflicto y restaurar las relaciones, si nosotros somos el puente para unir a esas personas que están en conflicto. Un método de Jesús para la resolución de conflictos lo podemos encontrar en Mateo 18, del 17 al 19. No lo vamos a leer, pero ahí habla de que por medio de testigos, y si no, se exponga a la iglesia. Pero el resultado de la resolución de conflictos es la paz, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ellos reflejarán el carácter divino en sus acciones. Dios es el Dios de paz, según 1 Tesalonicenses 5 al 16 dice. Y mostramos que somos sus hijos cuando buscamos la paz en el lugar de trabajo, en la comunidad, en nuestro hogar y en todo el mundo. Nosotros somos llamados, mis amados, a resolver conflictos, y comenzando por los propios. No podemos nosotros estar viviendo una vida como cristianos y tener problemas con algún vecino o con alguien de la familia, sino que tratar de solucionar eso. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Ahora, al previamente ser limpios de corazón, nuestra tarea debe ser la de ser pacificadores y alentadores hacia una paz, para así ser llamados hijos de Dios. Como nacidos de nuevo, debemos en cuanto sea posible estar en paz con todos. Veamos Romanos 12, del 18 al 20. Los que tienen Biblia, dice ahí en Romanos 12 del 18 al 20, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mis amados, el Señor nos manda, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todas las personas. Eso debe ser como uno de los frutos del Espíritu Santo. Disipar estas asperezas con nuestros hermanos en la fe y con los incrédulos y con nuestros familiares debe ser un propósito que nos permita reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas. Procurar la paz en nuestras vidas muestra el fruto del Espíritu Santo como verdaderos hijos de Dios. Última bienaventuranza. Dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10. Y bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía. Versículo 11. Esta es la bienaventuranza donde están unidas la 10 y la 11, la unimos en una sola para formar la octava bienaventuranza. La octava y última bienaventuranza puede sonar negativa. Hasta este punto las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu
la humildad, las relaciones correctas, la misericordia, la pureza de corazón y la construcción de paz. Todas cualidades positivas. Pero Jesús incluye la posibilidad de persecución por cuestión de justicia. Esta surge de las 7 anteriores, porque la fuerza que se opone a lo que Dios desea todavía tiene gran poder en el mundo. El solo hecho de nosotros ser llamados hijos de Dios por la verdadera salvación, por la verdadera restauración en nuestras vidas, tengan la plena seguridad que vamos a tener una lucha contra lo que se llama mundo. A nosotros no nos van a recibir allá con los brazos abiertos, sino que va a ser lo contrario. Tengan en cuenta que la persecución que surge por el comportamiento injusto no es bienaventuranza. El Señor no nos va a dar una promesa por yo matar, por violar, por robar, por ser mal vecino, por ser mal padre, por todas las cosas que son que tengan un comportamiento injusto. La recompensa es por ser perseguidos por seguir a Cristo, ¿sí? Si caemos por nuestra propia culpa, debemos esperar el sufrimiento de las consecuencias negativas. Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Pero ¿por qué seríamos perseguidos por la justicia? La realidad de un mundo caído es que si demostramos justicia genuina, muchos nos rechazarán. Jesús profundiza la idea señalando que los profetas que como él habían anunciado el reino de Dios fueron perseguidos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza, como lo vemos claramente, es para los genuinos hijos de Dios, aquellos que ya han pasado por la primera hasta las 7 y han sido y están dando frutos de verdadero arrepentimiento. Y allí viene una recompensa muy buena: persecución, muerte, morir en una cárcel. Veamos un ejemplo en la Biblia de muchos de los ejemplos. Tomé uno que dice en Hechos 5, 40 al 42. Alguien que fue perseguido por hacer lo bueno. En Hechos 5, del 40 al 42, refiriéndose a Pedro y a Juan, que eran los apóstoles, estaban predicando. Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mis amados, aquí Pedro y Juan, los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Estaban hablando de Jesús, estaban hablando de un milagro que le habían hecho a un varón que durante muchos años estaba enfermo, y simplemente estaban hablando de Jesús, así como algún día nosotros, como está pasando en muchos países, se está leyendo la Biblia y ya hay videos en Estados Unidos de gente en Estados Unidos que lo están persiguiendo. Sobre todo el movimiento LGTB está terriblemente acechando contra todo lo que hable del Señor. Igualmente los movimientos del islamismo, de las corrientes comunistas, también es prohibido hablar de la palabra de Dios, hablar del Señor Jesucristo. ¿Acaso cree usted que nos perseguirán por hacer lo malo o por pecar a todo momento? Tal vez sí, pero no tiene ninguna cualidad para ser bienaventurado. Esta última recompensa es dada a aquellos que han pasado por las primeras 7 bienaventuranzas.
y por seguir al pie de la letra y obedecer todos los preceptos bíblicos, mis amados, y que son acusados injustamente por hacer la justicia, pues al nacer de nuevo somos enemigos acérrimos del mundo. Nosotros, con solamente haber nacido de nuevo, ya empezamos a tener luchas contra el mundo. Seremos perseguidos por seguir a Cristo, por predicar su evangelio, por no participar de las obras infructuosas, por no ser incluyentes, por hablar del pecado como algo que destruye, por no abortar y por muchas otras cosas más. Hoy día vemos que en países de aire comunista y socialista como China, Siria, Corea del Norte, Irán, etcétera, y países musulmanes, solo por llevar una Biblia cristiana es objetivo de persecución y condenación. Hermanos, ojo a esto: el mundo y su locura le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. El mundo va a castigar a aquellos que son seguidores de Cristo y proclaman la verdad, pero premiará a los malos y perversos. Para una muestra, aquí en Colombia tenemos un proyecto de ley de darle un sueldo mínimo a todos los delincuentes. Eso es una muestra de que a lo malo se va a premiar. ¿Por qué? Una teoría de que si yo le doy plata al malo, él va a dejar de ser malo. Eso es una teoría horriblemente perversa y mala. El malo deja de ser malo cuando recibe a Cristo y cuando el Señor obra en él. De resto le pueden dar 10 millones, va a conseguir 10 secretarios y van a robar más o van a secuestrar más. Así que no estamos lejos. Aquí ya se está empezando a decirle a lo bueno se le va a decir malo, y a lo malo ya se le dice que es bueno. Pero yo les tengo una buena noticia, mis amados hermanos. Dios premiará y dará recompensa a cada uno de sus escogidos y destruirá a los impíos, aquellos que se levantaron contra su Hijo. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en el Salmo 2, del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Salmo 2, 10, 12. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mis amados, no se preocupen. Un día, tanto los buenos como los malos, todos tendremos recompensa. Así que este salmo está bien clarito cuando a ustedes les digan que Dios ama a todos, incluyendo a todos los pecadores. No, Dios ama a los que ya escogió, y a algunos los va a destruir. Algunos serán destruidos con vara de hierro. Conclusión: nuestra vida como cristiano debe mostrar misericordia hacia los demás, ya que primero hemos recibido misericordia de parte de Dios. Segundo, nuestro corazón debe estar limpio en todo tiempo, basado solo en los méritos de Cristo. Todos los días debemos, así como limpiamos nuestra casita, nuestro apartamento, echémosle una repasadita a nuestra vida. ¿Qué hice? Señor, perdóname todo lo que he cometido hasta el día de hoy. Él conoce aún los pecados más profundos, los conoce el Señor, los que vamos a cometer, los que se nos olvidaron. Así que echémosle una barrida en la confianza de que el Señor siempre nos perdonará. Tercero, nuestra vida deben dar fruto del Espíritu Santo, siendo la paz uno de los ejemplos y propósitos para reflejar la obra de Cristo en cada creyente. Que nuestras vidas sean verdaderamente pacificadores. Nosotros no podemos ir peleando
De pronto se nos escapa por ahí en la calle, de pronto peleamos contra el que nos atravesó el carro, el que no nos dio vía, el que nos pitó, el que nos rayó el carro, el que nos hizo tal cosa. Tratemos de mostrar ese fruto de la paz. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y por último, si somos perseguidos por culpa de Cristo y su Evangelio, debe ser para nosotros la causa de gran alegría, pues nuestra recompensa será el cielo. Hermanos, cada vez que suframos una persecución por seguir a Cristo, hagamos como hizo Juan y Pedro, salgamos gozosos por haber sido tenidos en cuenta como perseguidos por culpa del Señor Jesucristo, para la gloria y honra del nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 8, 13 al 17, Romanos 8 del 13 al 17 para finalizar. Dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, esta es una hermosa promesa del Señor que complementa todas las otras 8 promesas. Dice, y me encanta mucho esta parte que dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nos llega la aflicción, si nos llega la enfermedad, si nos llega la persecución verdadera, si hemos de morir por seguir a Cristo, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de aceptarlo como la obra del Señor, como el propósito y el proceso que Dios hace para con sus hijos, y que esa situación que padezcamos permita glorificar el nombre de Cristo, permita glorificar la obra redentora del Señor allí en la cruz. Mis amados hermanos, acuérdense de esto, de las bienaventuranzas. Esto nos va a aumentar nuestra esperanza, a aumentar nuestras fuerzas en el Señor Jesucristo, para así nosotros no desmayar. Yo les pregunto, ¿estamos conscientes de que el seguir a Cristo nos asegura aflicciones, padecimientos, persecuciones, etcétera, pero que nuestras recompensas serán celestiales y nuestras riquezas estarán únicamente en Cristo? ¿O nosotros venimos solamente a buscar las terrenales? Entendemos que como cristianos debemos vivir batallas contra todo lo que desprecia el señorío de Dios, y debemos soportarlas para así recibir la corona de justicia. Hermanos, nos identificamos como verdaderos cristianos, caminando y ascendiendo por cada escalón de las bienaventuranzas, y en cada una glorificamos al Señor Jesucristo. Les dejo estas inquietudes. Mis amados hermanos, hemos terminado las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas que han de forjar en nosotros la imagen a semejanza del Señor Jesucristo, el carácter de Cristo, a través de pasar de la 1 hasta la 8, y que todo sea para la gloria del Señor. Oremos. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poner en tu primer sermón las bienaventuranzas, por darnos ese ánimo,
Hoy lo recordamos, Señor, y te damos gracias, amado Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú tienes el control absoluto y es en tu obra expiatoria la única forma, Señor, como podemos nosotros participar de esas bienaventuranzas. Solo en ti, Señor Jesucristo, solo en ti y para ti sea la gloria, la honra y la adoración. Te damos gracias, Señor. Te pido que forjes en nuestras vidas, en la de cada hermano, en la de cada persona que está escuchando y que va a escuchar este mensaje, que formes el carácter tuyo, Señor, para que a través de nuestras vidas glorifiquemos al Dios eterno, al Padre Celestial. Obra, Señor, conforme a tu voluntad. Y que si alguien no te conoce a ti, Señor, que hoy sea el día de la salvación. Que tú obres, Señor, que te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.